Bueno, buenos días, bienvenidos una vez más a las clases de Administración de Personal 1. Hoy vamos a ver dos temas también súper interesantes. Uno es el que nos quedó pendiente la semana pasada por una cuestión de tiempo, que es seguridad e higiene, a cargo de Fabiana, y después vamos a ver otro tema también súper lindo a cargo de Anabela, que es tecnología aplicada a la gestión de recursos humanos. Así que bueno, que tengan buen aprendizaje. Bueno, buenos días a todos, una vez más. La idea, nosotros se acuerdan que en la clase pasada dijimos nos quedaba un temita que queríamos darlo junto con relaciones laborales, y bueno, lo vamos a estar dando hoy. Este tema que vamos a ver está muy relacionado con lo que vimos la clase pasada, así que cualquier duda, consulta, bueno, no dejen de hacerla a través del chat. ¿Sí? Vamos a empezar definiendo el para qué de seguridad e higiene, ¿no? ¿Para qué existe este área y esta expertise? Por definición decimos que es para proteger la salud psicofísica de los integrantes de la organización mediante actividades de prevención, eliminación de riesgo y corrección de los efectos negativos para su recuperación, ¿sí? ¿Qué es lo más importante o aspectos que a mí me gusta rescatar de esto? Que se habla de un concepto que es psicofísico, y yo vuelvo a hacer por ahí un poquito de foco en que todo esto que ustedes están viendo hoy está atravesado por algo nuevo que es el efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, más que nunca hablar del aspecto psicofísico tiene un impacto. ¿Por qué? Porque, bueno, esto nos está interpelando en un montón de aspectos, y en ciertas actividades donde por ahí hacíamos mucho el foco en lo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay actividades que representan más riesgo. Hoy el equipo de seguridad e higiene tiene que empezar a pensar estrategias para también mantener la salud psicológica de los colaboradores, ¿sí? Y otras cosas que son muy importantes, y las vamos a ir viendo, es cuáles son estas actividades de prevención y eliminación de riesgo. ¿Cuál es el concepto de salud? Bueno, como decíamos recién, ¿no? Los aspectos de la salud los vamos a tener en lo físico, en lo mental y también en lo social. Y tiene que haber un equilibrio entre lo que conocemos como salud en sí y el bienestar que se da a través de distintas, perdón que acá se me tapa, de distintas actividades. Perdón, pero me salió un aviso raro en mi pantalla. Esto puede suceder. ¿Ustedes ven bien ahí todos? Caro, sí, pero ¿alguien? salió del modo presentación, ahí Claro, volvió. ok, Ahí está. ok, perdón, Sí. Entonces, para que se dé este equilibrio y este bienestar, tenemos que trabajar en la creación, implementación y seguimiento de ciertos procesos de trabajo que contemplen ¿qué cosas? Las normativas generales vigentes, por eso está tan relacionado también con el área que vimos el sábado pasado de relaciones del trabajo, que esté relacionado con los agentes de riesgo propios de la actividad laboral que una persona realiza y el contexto. Cuando decimos propios, y vuelvo a traer lo que Ana en las clases lo dice mucho, siempre es la palabra depende. No es que depende la normativa, depende lo que nosotros implementemos o hagamos como área de, en este caso, seguridad e higiene, con la actividad profesional que tengamos. Esto es sumamente importante, ¿sí? Les doy un ejemplo para que lo tengan más claro. Yo trabajé un tiempo en una línea aérea, ¿sí? Ahí una de las normas con un factor de riesgo alto para el personal de rampa era la parte auditiva. Entonces se hacía mucho hincapié en la prevención, mucho hincapié en lo que es la sanción si no utilizaban los elementos de seguridad que se les daba, cosa que no sucede en una actividad, por ejemplo, textil que no tenga producción. O en el caso actual que yo estoy en docencia, se hace mucho hincapié en el uso de la voz. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo más grande que tenemos es ese, ¿no? Bien. Vamos a ir ahora a los conceptos. Conceptos claves de seguridad e higiene.
Estos son conceptos que nosotros utilizamos para todo lo que va a ser la práctica profesional en este área. Entonces decimos, primer concepto es un riesgo. ¿Cómo definimos al riesgo? Como la combinación de probabilidades de algo que puede ocurrir y la consecuencia de un evento peligroso. ¿Qué sería un riesgo? Por ejemplo, tener en una planta una escalera, ¿sí?, que no tenga soporte en piso, que esté apoyada en una pared, en un pasillo angosto. ¿Y qué evento probable puede ocurrir peligroso? Que un operario venga distraído, se tropiece con esa escalera se caiga y, no sé, caiga arriba del empleado, por ejemplo. El incidente es un evento no planeado que tiene el potencial de causar un accidente. ¿Qué es un incidente? Un tropiezo, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo tropezarse, qué sé yo, en el medio de una cancha, que no hay nada, que tropezarme cerca de una máquina que por ahí tiene una cortadora. ¿Sí? Está haciendo un proceso de producción, me tropiezo, puede ocasionar un accidente. ¿Qué es el accidente de trabajo? Evento no planeado que puede derivar en una enfermedad, lesión o muerte. Claramente, o sea, ninguno de nosotros pretende tener un accidente y tener una lesión o muerte, pero esto puede suceder. Y vamos a ver después por qué es tan importante identificar cada uno, ¿sí? Algo muy importante es que el accidente de trabajo, de acuerdo a las normativas vigentes, ustedes lo van a ver con más detalle en otra materia, puede ser en intínere, que esto sí es cuando ustedes van al trabajo desde un lugar habitual y normal o cuando del trabajo vuelven a ese lugar. Por eso es tan importante declarar los domicilios o cuáles son las actividades recurrentes, porque esto se informa a la ART y entonces un accidente in itinere puede ser cubierto por la ART. Luego tenemos, bueno, enfermedades profesionales, que como yo les decía son aquellas producidas por ahí en el ámbito a causa de trabajo. El tema de un tema en la voz, por ejemplo, puede ser una enfermedad profesional. En una curtiembre puede ser algún tema de pulmonar, puede ser una enfermedad profesional. Prevención, conjunto de actividades destinadas a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por medio de la aplicación de la seguridad e higiene en el trabajo. Y acá es donde empieza a cobrar un gran sentido la inversión que ustedes hagan en el área de seguridad e higiene, que tiene que trabajar sobre este aspecto, sobre la prevención. Va a ser un gran desafío para quienes lo tengan. Y ahora vamos a ver cuáles son los principales agentes de riesgo, ¿sí? Tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, mecánicos de seguridad, sobre todo en las plantas industriales, donde hay un montón de procesos con maquinaria, ergonómicos, que no son menores, porque les puedo asegurar que las consecuencias no son quizás tan dramáticas como un accidente mecánico, pero sí a largo plazo, y que son foco de ausentismo. Y las psicológicas y sociales, que hoy, les diría, tiene un gran peso, como les decía, por este fenómeno del COVID-19. Vamos a ver cómo aplica la teoría del iceberg respecto a la seguridad e higiene. Nosotros vamos a encontrar que hay costos directos y costos indirectos, ocultos, que a mi modo de ver es importante identificarlos porque realmente si uno no hace caso a eso, la compañía también va a perder o la organización mucho dinero. Los costos directos, los que se ven son ART, el seguro de vida obligatorio, en algunas organizaciones también se dan seguros de vida como beneficio, pero en este caso hablamos del seguro de vida obligatorio, medicamentos e indemnización. Estos serían los costos directos, lo observable. Costos indirectos. Si yo no hago una buena política de seguridad e higiene, hay un montón de costos que en lo inmediato no los veo, pero que van a estar. Por ejemplo, puede que tenga daños a la propiedad, interrupción de la producción, porque cada vez que, supongamos, hay un accidente con una máquina, ese sector se cierra, empieza a haber pericias, no sigo produciendo. Menor productividad claramente, cuando uno vuelve de un accidente de trabajo, cuando digo vuelve no es el accidentado, sino el equipo, empieza a tener mayor temor, baja la productividad, multas, gastos laborales,
los equipos de reemplazo, el tiempo del análisis en el accidente, porque como les decía, las pericias llevan mucho tiempo, los costos de reemplazo, porque a ese operario o a ese empleado alguien lo va a tener que reemplazar en su función, horas extras, en el caso de que yo no consiga un reemplazo, la producción sigue, voy a tener que pagar más horas a los colaboradores que reemplacen, los tiempos en trámites, la pérdida del prestigio, esto también es un costo muy grande, que se va a ver reflejado en la fidelidad que un cliente va a seguir teniendo o no con esa compañía. Falta de confianza en el personal en sus tareas, esto era lo que yo les decía, y repercute realmente un montón. Tensión en el ambiente de trabajo, aumento de la alícuota de la RT. La RT va llevando una carpetita donde además de las inspecciones que hace y la evaluación de la seguridad de la empresa, también por accidentes de trabajo. Recuerden que el accidente también se produce por conductas inadecuadas, no solo porque el establecimiento no esté en condiciones, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en los costos indirectos? Porque en una compañía lo que les va a pasar es que todo esto implica una inversión, y muchas veces cuando se tiene una mirada sesgada o cortoplacista, lo primero que van a querer ver los directivos, finanzas y demás es, bueno, pero ¿cuánto me salen todas estas medidas que vos me proponés? Y sí, va a salir un montón, pero ustedes le tienen que mostrar que de no hacerlo les va a salir mucho más cuando ocurra algo. Entonces, se debe considerar a la prevención como una inversión y no como un gasto, ¿sí? Y créanme que esto es así, o sea, busquen historias estadísticas y van a ver que es así. Vamos a ver el proceso de seguridad basado en el comportamiento, ¿sí? Antes había un enfoque tradicional que, ¿qué decía? Ante la fatalidad, ante un colaborador, ¿sí?, que se muere por un accidente, empezaban a investigar todo para atrás. Pero ¿qué había pasado ahí? Ya un colaborador ya había fallecido, ¿sí? ¿Qué es lo que propone el proceso de seguridad basado en el comportamiento? Es al revés. Empezar a identificar cuáles de los comportamientos son riesgosos, ¿sí? Y acá lo que hay en esta pirámide es un cuadro que les permite a ver ustedes en términos numéricos cómo puedo trabajar. O sea, en 30.000 comportamientos riesgosos puede haber unos 3.000 accidentes. Perdón, Fabi, Sí. estaba pensando, en realidad, Sí. o sea, nos lleva, es una estadística, ¿no? Que nos hace Estadística. pensar que en realidad cuando una fatalidad ocurre, antes pasaron un montón de otras cosas que pudieron ser evitadas, porque está basado en estadística. Bien. Bien por la aclaración. Sí, o sea, digamos, pasaron otras cosas, pero es lo que dice Caro, o sea, a partir de eso empiezo a investigar todo lo anterior, ¿sí? Pero es una estadística, es verdad, Caro, no es algo... y esta estadística, bueno, desconozco realmente de qué fecha es, o sea, probablemente haya otras quizás actualizadas, pero... Entonces decimos que tenemos de 30.000 comportamientos riesgosos, 3.000 accidentes que no causaron daño. De esos 3.000 podemos tener 300 accidentes leves, 30 accidentes graves y una fatalidad, ¿sí? La diferencia entre un enfoque y el otro es que uno es reactivo y el otro es proactivo. Claramente en el proactivo, o sea, cuando yo identifico esos comportamientos, tengo que tener planes de acción concretos y que van a implicar seguramente una inversión. Es importante, chicos, que sepan que la inversión no siempre está dada en las cosas físicas. A veces la inversión es una buena capacitación de lo que ya tienen los colaboradores, ¿sí? Nuevo foco, los comportamientos. Entonces, el proceso de seguridad basado en el comportamiento tiene como objetivo reducir los accidentes como resultados de la transformación de comportamientos riesgosos en ámbitos seguros. En la planta nosotros dábamos, por ejemplo, todas las cuestiones que hacían a la seguridad de las personas. Sin embargo, lo que es guantes no se usaban, o sea, porque es incómodo, porque te implica perder la sensibilidad del tacto con las telas cuando vas a cortar y demás. Entonces hubo que hacer toda una capacitación fuerte sobre la utilización de las herramientas de seguridad que ellos ya tenían, ¿sí? Lo mismo ocurre a veces en cómo educar, les va a parecer una tontera lo que les digo, en subir y bajar escaleras.
y sin embargo hay que hacer una capacitación en eso para evitar accidentes. Entonces, esto se basa en el comportamiento. Les quiero contar solo una pequeña anécdota. Había una empresa en donde tenían un alto incidente, altos indicadores en accidentes de trabajo y también con comportamientos que podrían originarlos. Entonces, no conseguían, cumplían con todo, estaban incluso con las normas ISO, cumplían con todo, no entendían qué pasaba. La realidad eran las conductas. Y hicieron una campaña que fue muy piola. La edad de los colaboradores era un promedio de 45 años, y hicieron una campaña con los hijos de los colaboradores, en donde una campaña sacaban obviamente con autorización de las mamás, una complicidad, pero encontraron la lógica de que ese colaborador entendiera que se tenía que cuidar, ya no por la empresa o por una obligación o por una sanción, sino por su familia. Y bueno, y a lo largo del año, vieron que las estadísticas mejoraron notablemente. Así que me gusta contarlo porque... Bien, y para ir terminando, así como hicimos con relaciones laborales, por ahí es un poquito mostrarles cómo el COVID vino a traer algunas transformaciones en cuanto al foco de temas de seguridad e higiene, de acuerdo a lo que vimos. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Dani, ¿vos tenés alguna pregunta ahí? No, en el chat nada. No sé si quieren hacer algo ahora, decir algo. No, pero nadie parece. No, yo seguiría insistiendo que el tema proactivo y de la estadística, Fabi, que vos mencionabas, es súper importante, porque normalmente si nosotros estamos en una... ¿Me pones el chat un segundito? ¿Cómo no? Total, estamos con claro. O sea, normalmente si nosotros tenemos en nuestra empresa pequeñas cositas que van pasando, que alguien se lastima un dedito y no pasa nada, se pone una curita, ni siquiera va a la enfermería, ni siquiera se reporta, sobre todo en entornos industriales. Y otra vez alguien, no sé, empezamos a tener personas con tendinitis en la mano, si estamos trabajando con algunas herramientas o con la computadora, y no pasa nada. La estadística nos dice que por no actuar sobre esos no pasa nada o pequeños incidentes, estamos generando el caldo de cultivo para que se produzcan las fatalidades o los accidentes graves. Entonces, en esta propuesta que le hacemos en la cátedra, y obviamente después van a cursar una materia específica, y nosotros no vamos a ser especialistas en higiene y seguridad industrial, el asunto es detectar y trabajar mucho con las pequeñas cosas que no pasa nada, digamos, ¿no? Porque no pasa nada hasta que pasa, porque en el acumulado probabilísticamente, por eso decía la idea de la estadística, va a pasar algo. Entonces, cuando la gente asume, es como cuando uno dice, no, desconecto el cable así, total no pasa nada. No, haga tal cosa, total no pasa nada. No pasa nada hasta que un día pasa. Y cuando pasa, pasa algo grave. Es como ahora, digamos, con el ejemplo del COVID. Decimos, no, no pasa nada, no. Yo salí sin barbijo, no pasa nada. No, yo no me cambio los zapatos, no pasa nada. Bueno, en base a la probabilidad de todas estas personas que pensamos no pasa nada, al final pasan cosas graves. Y por eso dice hay que trabajar en el comportamiento, y ahí sí es nuestra especialidad. ¿Cómo influenciamos en el comportamiento de las personas? Y ahí sí tiene que ver con el breakout room que vamos a hacer ahora, o sea, pensar qué cosas podemos hacer para cambiar el comportamiento de las personas. Claro, y me gustaría agregar a lo que vos decís, que hay cosas en la observación de los comportamientos riesgosos. En la planta donde yo trabajaba, al ingresar, detecté que no había calzado de seguridad. Entonces, en una inspección nos dicen, un área determinada tiene que tener calzado de seguridad. Le ponemos a todos calzado de seguridad. A partir de que empiezan a usar el calzado de seguridad, había una escalera que lo llevaba al comedor, donde empezamos a tener, en el término, por ejemplo, de, no me acuerdo si eran 3 o 4 meses, 3 personas que se habían tropezado y no les pasó nada, pero bueno, vienen y te dicen, me tropecé, me caí. Entonces, algo pasaba en ese último tiempo
que hizo que una conducta que antes no sucedía, suceda. El tema es que el calzado de seguridad tiene particularidades que, como les decía, al igual que los guantes, hacen que el comportamiento físico sea diferente, es volver a aprender. Entonces, aunque les parezca irrisorio, se hizo un curso con unos ejercicios de cómo, incluso trabajando desde la conciencia, esto que decíamos psicofísico, o sea, uno de los ejercicios era cerrar los ojos y hacer una actividad donde ellos incluyeran lo que sentían con ese calzado nuevo. Usted me va a decir, Fabi, pero la realidad era eso, este calzado, a través de esos comportamientos, que pudo haber sido peor, ninguno se lastimó serio, pero si uno se caía en una escalera bastante alta, se podía romper la cabeza. Bueno, perdón, yo tengo un amigo que un día yendo a cenar a un restaurante, se cayó en una escalera del restaurante, se despertó en terapia intensiva, había estado 4 días en coma, por suerte se recuperó bien, pero perdió el sentido del gusto. ¿En serio? Sí. No le pueden hacer ningún test de COVID para saber si huele o testea porque perdió el golpe, lo afectó, eso por suerte está bien, ¿no? Pero lo quiero decir, o sea, un golpe en la cabeza en una escalera puede ser un accidente grave o fatal. Bueno, sí, a mí también. Bueno, no, dale, claro, sí, yo voy a contar un caso así cortito, que siempre cuando damos esta clase me gusta contarlo. Cuando trabajaba en el laboratorio, que teníamos un área de higiene y seguridad con enfermera y médico en planta, porque ahí todavía estaba la planta la planta de envasado. Yo iba para el trabajo, iba a trabajar como cualquier día, me bajo del tren, que yo en la calle me doblo el pie y llego al trabajo, estaba a 2 cuadras, ¿no? Entonces yo llego y yo iba nomás pancha rengueando porque me dolía el tobillo. Me cruzo sin querer a la enfermera y me dice, ¿qué te pasó? Nada, le dije yo, nada. Me doblé el pie viniendo para acá. A ver, ven, y me dice, no, no es nada, le dije yo. Bueno, me lleva a la enfermería, me revisa y me dice, ya llamé al remis para que te lleve a la clínica para que te revisen. Ya hice la denuncia en la RT y ya llamé al remis para que no sé qué. Bueno, listo. Voy a buscar mi cartera, mi campera, y le digo a mis compañeros, vuelvo en un rato, voy a la clínica. No volví por un mes a trabajar, porque tenía un esguince de grado 1000 que me hice in itinere, ¿sí? Pero ahí no está el cuento, sino que a la semana de que a mí me pasa eso, mi jefa choca con el auto. Entonces viene el responsable de higiene y seguridad para hablar con el director de recursos humanos y preguntarle qué estaba pasando, que en el área de recursos humanos estaba habiendo tantos accidentes. Y sucedía que estábamos con un pico de trabajo tan alto, teníamos un nivel de estrés altísimo, y entonces ahí, bueno, se tomaron algunas medidas como de reorganización del trabajo y tal, pero bueno, eso me gusta contarlo también porque eso es como, por ahí uno no asocia, bueno, no nada que ver, se dobló el pie caminando en la calle, y por otro lado la otra que choca, y si alguien no viene, hace esa sinapsis, o sea, no detectás qué hay detrás, y esto que es lo importante que os decía, la salud psicofísica de los trabajadores, como estar atentos a esas cosas, a qué pasa atrás de ese incidente o accidente que hay. Eso, nada más. Excelente, Ani. No, excelente. Bien, y acá como hicimos con relaciones laborales, que lo que me interesa es que entiendan que esta área está muy relacionada con relaciones laborales, en el sentido de que todo esto que estamos contando de la salud psicofísica, los accidentes de trabajo y demás, tienen una pata que es la legal, que la van a trabajar con relaciones laborales. Están muy, muy asociados. De hecho, en algunas organizaciones el área de seguridad e higiene se terciariza al especialista y está dentro de las competencias de coordinación del responsable de relaciones laborales. Trabajan en equipo. Y entonces, así como hicimos, vuelvo a repetir, en relaciones laborales, se me ocurrió empezar a investigar un poquito estos temas de seguridad e higiene a partir del COVID, ¿no? Y vamos a encontrar en diarios y en noticias y demás cómo esto hizo que se hiciera foco tanto en sindicatos, en uniones gremiales, como también en empresas, ¿no?
y cómo la pregunta todo el tiempo es cómo cuidar la salud psicofísica de los trabajadores. Tenemos UTEDIC, UOCRA, bueno, en docencia no les puedo, o sea, todos los gremios están como muy ocupados en este tema. Toyota, que fue uno de los pioneros en generar un protocolo exhaustivo para poder volver pronto a la producción, fue un caso de éxito increíble, así todo tuvieron un contagio. Pero bueno, en fin, mostrarles eso y también ver cómo la creatividad hace posible cosas maravillosas, ¿sí? Swiss Medical con Santander Río, ellos tienen una alianza, en términos laborales, quiero decir, creo que cobran los sueldos y plataformas y demás. Lo cierto es que en el caso de éxito ellos cuentan que Swiss Medical estaba invirtiendo mucho en la capacitación para sus empleados, ¿sí? Y por otro lado, Santander contaba con una plataforma tecnológica que se asocia mucho al tema que van a ver luego, lo que hace la tecnología en el mundo laboral, muy compatible, no solo la plataforma tecnológica, sino un equipo de desarrollo en capacitación muy bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Se sentaron y pensaron algo para la comunidad. No solo la comunidad médica, sino cualquiera de nosotros que quisiera entrar. De hecho, yo hice algunos y son muy buenos, y crearon juntos esto que es Academia Salud, que es una capacitación que dan profesionales, como les decía, tanto para cualquiera de las profesiones como también algunos tips para médicos, ¿no? Yo quería mostrarles, por lo menos para que vean lo que es, son cursitos, capacitaciones muy cortitas, muy entretenidas, de muy buen nivel, o sea, y creo que bueno, es esto, ¿no? Es cómo reinventarnos con un propósito más grande que, bueno, esto es lo que dice, explorar, capacitarte. Entonces, por ejemplo, tenemos para la salud algunas habilidades, ¿sí? No lo vamos a ver todo ahora, pero... Fabi, solo estás compartiendo okay. La página del PowerPoint, pero estamos conectados, dale, vamos. Bueno, listo, yo se los paso entonces después, si les parece, se los pasamos, profes, se los vamos a pasar después para que vean, pero bueno, nada, era compartirles un poquito esto que me pareció súper bueno. Bueno, entonces vamos a ir ahora al break, donde la idea es que por los equipos que toquen, ustedes puedan elegir 3 acciones innovadoras desde el área de seguridad e higiene en estos tiempos, ¿sí? En tiempo de pandemia, que suena como dramático, pero que sean innovadoras. Y yo saqué, habíamos puesto para una organización educativa, pero la idea es que ustedes ya vienen trabajando con algunos modelos organizacionales y por ahí que piensen en una organización incluso donde ustedes estén trabajando, ¿sí? La idea es esto, 3 acciones innovadoras desde el área de seguridad. Bueno, el otro tema que vamos a ver hoy es sistemas de gestión aplicados a recursos humanos o tecnología aplicada a la gestión de recursos humanos, ¿sí? Que hoy por hoy también, más allá de la tecnología aplicada a la gestión de recursos humanos, es la tecnología aplicada a la gestión de una organización. De nuevo, seguimos con esto de el COVID y la pandemia y la importancia de contar con sistemas de información para gestionar, aun cuando no estamos físicamente en la oficina, en el lugar de trabajo. Hay todos temas de redes, bueno, que es lo que obviamente lo que nos permite gestionar cada vez más eficientemente es obviamente Internet. Si no existiese Internet, poco podríamos estar hablando de esto. Pero cuando hablamos de Internet y la complejidad de los sistemas, a mí me gusta repasar este concepto, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de información, de recursos humanos o sistemas, de sistemas tecnológicos para gestionar recursos humanos. Me parece importante repasar la definición de lo que es un sistema de información para la gestión eficiente de recursos humanos, y si vamos a la definición es que es un proceso sistémico como cualquier sistema, ¿sí? Si nosotros pensamos en cualquier sistema, un sistema de comunicaciones, un sistema institucional, siempre un sistema lo que va a permitir es ingresar una información, procesarla y devolver, ingresar datos, procesarla y devolver una información. Entonces,
Cuando pensamos en un sistema de información o de gestión de recursos humanos, pensamos en un proceso sistémico que lo que va a permitir ese sistema es reunir esos datos, ¿sí?, que tenemos dando vueltas o que necesitamos para gestionar, almacenarlos, ¿sí?, mantenerlos de alguna manera para que no se pierdan, combinarlos de una manera tal que podamos hacer asociaciones y podamos después tener información. El sistema lo que nos va a permitir además es, que si el sistema lo hace solo, analizar esa información porque va a combinar esos datos y recuperarla, obviamente, para decir, bueno, ok, yo tengo este dato, el sistema me lo transforma, me devuelve información y yo lo recupero de esa manera para tomar decisiones, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema de lo que es la gestión de recursos humanos, sí estamos hablando de todo aquello que tenga que ver con la gestión de las personas. Después obviamente tenemos sistemas para gestionar la parte comercial, la parte de administración, como la facturación, el pago a proveedores, marketing, ventas. En cualquier área de la organización, nosotros podemos tener tecnología, obviamente, pero estamos haciendo foco en lo que es la gestión de recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de sistema de información para recursos humanos, es todo aquello relacionado a la información de las personas que forman parte de la organización. Y cómo para nosotros, desde la gestión de recursos humanos, nos sirve principalmente, es para poder automatizar lo máximo posible todas aquellas tareas que generan, todas aquellas tareas que son rutinarias o transaccionales, para poder hacer foco en aquellos procesos que son realmente transformacionales, que agregan valor, ¿sí?, que son más estratégicos. Entonces, ¿por qué nos conviene a nosotros tener un buen sistema de gestión de recursos humanos? Por eso, para poder hacer que todo lo rutinario, repetitivo, operativo, lo haga un sistema, ¿sí? Y nosotros poder hacer foco en lo que es transformacional, como por ejemplo la creación de la cultura, la creación de un buen clima laboral, pensar más estratégicamente, alinearnos al negocio. Típicamente, lo primero que en general se automatizó en lo que es la gestión de recursos humanos es la liquidación de sueldos, porque era una tarea rutinaria, repetitiva, que lo que hacía era relacionar números. Entonces fue una de las primeras cosas que se automatizaron en la gestión de recursos humanos. Ahora bien, acá aparece la palabra que Fabi dice que yo siempre uso, porque es cierto que siempre la uso, y la vuelvo a traer, y es depende. Ahora vos me decís, una pregunta que me hacen mucho es, pero Anabela, yo trabajo en una empresa donde somos 30 personas. ¿Cómo hago para implementar un sistema de gestión de recursos humanos? Y bueno, pero si son 30 personas, quizás no necesitas un sistema muy complejo, porque por ahí con implementar procesos que automatizás con un Excel, está perfecto, te alcanza y te sobra. Lo importante es adecuarse a las necesidades que tiene esa organización. Va a depender de la complejidad de la organización, del tamaño, si tiene sucursales, si tiene filiales distribuidas geográficamente en una zona, en un país o en el mundo. Entonces, cuando hablamos de tecnología aplicada, estamos hablando de que nosotros como profesionales debemos pensar en la automatización de procesos, pero con las herramientas que son las adecuadas, y obviamente va a depender del presupuesto que tengamos en la organización. A medida que las organizaciones van creciendo, sí, obviamente hay herramientas que van quedando obsoletas y nos van haciendo casi imposible la gestión de la información de las personas si no tenemos un buen sistema que automatice y centralice esa información, esos datos, para devolvernos información, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en tecnología aplicada, pensemos en todos los sentidos. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿qué pasó? Si éramos una organización antes del COVID que trabajábamos en los momentos en los que estábamos en la oficina
y nos comunicábamos yendo a la oficina con el que tenía que hablar, bueno, ok, ahora todos tuvimos que ir a trabajar a nuestras casas, o la gran mayoría, ¿sí? Ahora digo, si yo no tenía implementada una herramienta de comunicación entre las personas que interactúan en una organización, tuve que salir corriendo a implementarla. Entonces, lo que hizo el COVID, como ya venimos viendo en las distintas clases y ustedes vienen viendo en la realidad, fue acelerar muchas cosas. Bueno, esto del trabajo remoto desde la casa, salir a implementar sistemas de comunicación, salir a implementar sistemas que nos permitan acceder a los datos y a la información de la organización para poder seguir gestionando a las personas lo más normal posible. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Todo va a depender del tamaño de la organización y de la complejidad que tenga. Bien, ¿cómo sería un proceso de transformación de datos de algo que es un ejemplo súper simple, pero para que ustedes tengan idea de para qué nos sirve un sistema de gestión? Es, yo ingreso un dato, el sistema me lo transforma y me devuelve información. De nuevo, puede ser un Excel también, ¿sí? O un sistema súper sencillo. Mientras me sirva para lo que necesito, está fantástico. Ahora, si yo, por ejemplo, soy el que gestiona los beneficios, ¿sí? Y uno de mis beneficios como organización es hacer un regalo a las personas que cumplen 5 años de antigüedad, yo voy a necesitar saber cuáles son las personas que tienen al menos 5 años de antigüedad. Parece una pavada, ¿sí? Parece una pavada, pero de nuevo, depende de la complejidad de la organización, puedo contar con esta información fácilmente o no, ¿sí? Entonces, si yo digo que la fecha de ingreso de un empleado es el 18 de julio del 2005, y que tengo este dato, ¿no? Tengo el dato 18 de julio del 2015 y tengo el dato Rubén Jiménez. Lo que tiene que hacer el sistema es asociar esos dos datos para devolverme información y decirme, ¿sabes qué? Usted, señor, que gestiona beneficios dentro de recursos humanos en esta organización, tenga en cuenta que Rubén Jiménez hoy cumple 5 años en la empresa, entonces usted tendría que enviarle el regalo de aniversario. Ese es un ejemplo súper simple de para qué necesitamos buenos sistemas de gestión, sea un Excel, sea un sistema mega complejo de una mega empresa o de una empresa más chiquita. Otra de las cosas que se automatizaron en los últimos años, que antes era impensado, era el tema de los recibos de sueldo digitales, donde antes no existía otra posibilidad que ahí, cuando trabajábamos con Silvana en el laboratorio, que ahí nos conocimos, Silvana se la pasaba 3 días entregando recibos de sueldo y haciéndole firmar a las personas los recibos de sueldo. ¿Qué pasaba con los que estaban en el interior? Que tenían que firmar el recibo de sueldo, había que mandárselos por correo, había que hacérselos firmar y que te lo devolvieran, y que si no te lo devolvías, vos invertías una cantidad de tiempo haciendo que la persona simplemente, algo tan sencillo como que firmara un documento para que quedara constancia que lo recibió, te podía llevar horas y horas y horas de trabajo. ¿Qué se hizo? Se consiguió la normativa de los recibos de sueldo digitales, y ahora ¿cuánto te llevaría, Silvana, a hacer eso? Nada, 0, porque vos lo único que tenés que hacer es liquidar, el proveedor del sistema se ocupa de generar los recibos de sueldo, mandárselos por mail al empleado, vos lo único que tenés que hacer es responder dudas o consultas, si sos del área de liquidación, y esa parte ya está. ¿Y en qué podés vos invertir el tiempo que invertías en hacer firmar los recibos de sueldo, hacer que los que estaban en el interior te lo mandaran firmado, el seguimiento y tal, y el dinero que invertía la organización en toda esa gestión? Entonces, esto es lo que nosotros como gestores de recursos humanos tenemos que tener en cuenta, que siempre podemos agregar valor en la organización en la que estemos, pensando en cómo automatizar los procesos que son automatizables. De nuevo, no importa
si es un Excel o si es un sistema mega complejo. Todo depende de las posibilidades que tengamos, pero siempre tenemos que tener en mente que nos tenemos que sacar de encima todo lo que sea operativo, obviamente siempre cumpliendo con la normativa legal vigente, ¿sí? Eso siempre en mente. Bien, entonces, hablando de estos temas, un punto que es súper importante es pensar que cuando uno implementa un sistema de información, este es el enfoque multidisciplinario de los sistemas de información, se van a ver impactados 3 variables de la organización. En primer lugar, cuando implementamos un sistema de información, se van a ver afectadas las personas, ¿sí? Porque van a tener que saber utilizar esa nueva herramienta, ese nuevo sistema. Entonces vos tenés que hacer toda una movida para que la gente esté entrenada y sepa usar esa herramienta. Cómo usarla, cuándo usarla. En segundo lugar, obviamente, todos los temas de la organización en sí, la estructura, si se redistribuyen tareas, si se cambian las tareas de una persona, si cambia la estructura, todo lo que es el trabajo de la implementación, las comunicaciones para que se sepa cómo es el uso ahora de esa herramienta. Y bueno, la dimensión tecnológica obviamente va a depender de si vos ya tenías algo de tecnología implementada, cómo se suma esto, ¿no? Que esta nueva implementación que vos hacés. Entonces, estas 3 dimensiones son las que siempre se van a ver afectadas, en las que siempre tenemos que pensar, ya sea que se implemente un sistema en nuestra área o en cualquier otra área, desde la gestión de las personas, pensar que las personas se van a ver afectadas siempre cuando implementamos tecnología. Si es un sistema fácil de usar o difícil de usar, si tengo que hacer un entrenamiento gigantesco, si tengo que diseñar manuales, si me tiene que dar manuales el proveedor del sistema, ¿sí? Entonces, siempre como las personas siempre se van a ver afectadas, cuando implementamos tecnología, ahí estemos nosotros atentos para ver cómo podemos acompañar al negocio para esta implementación de la tecnología. Bien. Bueno, ¿cuáles son los módulos típicos estoy bien con el tiempo, miraba eso, ok. ¿Cuáles son los módulos típicos de recursos humanos? Básicamente, si ustedes se acuerdan del gráfico que siempre les mostramos del ciclo de vida del trabajador, siempre piensen en todas las funciones del área de gestión de las personas, del área de recursos humanos. Entonces, para cualquier área de recursos humanos, para cualquier gestión del área de recursos humanos, nosotros podemos contar con tecnología para mejorar esa gestión, ¿sí? Y ocuparnos de lo transformacional y automatizar lo máximo que podemos lo transaccional. Entonces, acá vemos como los distintos módulos que podamos tener. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, una de las primeras cosas que se automatizaron en la gestión de los recursos humanos fue la liquidación de sueldo, que era números. Primero arrancamos con un Excel y después empezaron a aparecer los sistemas que reemplazaban el Excel por sistemas operativos que te procesaban todos esos datos de sueldos que vos, y las novedades que vos ingresabas de la gente, ¿sí? Asociado a eso, todo lo que es el módulo de administración de personal, gestión de los tiempos con el tema de ausentismo, lo que venía hablando recién también Fabiana, el tema del registro de los incidentes, de los accidentes, que hoy mucho de esa parte la hacen directamente las ART, y digamos nosotros como gestión de recursos humanos lo que hacemos es cargar los datos en la denuncia de la ART, y la ART tiene su propio sistema, pero a nosotros nos sirve que la ART tenga un sistema para gestionar mejor. Podemos gestionar los beneficios, publicándolos para que la gente sepa cuáles son nuestros beneficios, acceda a ellos, sepa cómo gestionarlos. Podemos gestionar las compensaciones, cómo registramos el uso de las bandas, de las bandas salariales que tenemos para cada uno de los puestos. Esto pensando puertas adentro, ¿sí? La gestión de recursos humanos puertas adentro. Podemos tener un sistema de gestión para lo que es la gestión de las capacitaciones,
publicar las capacitaciones, registrar el presentismo de las capacitaciones, registrar las encuestas de satisfacción de las personas, registrar las evaluaciones que les hacemos a las personas de las capacitaciones de las que hiciéramos. Podemos gestionar el desempeño a través de un sistema, hacer la evaluación de desempeño a través de un sistema, hacer el seguimiento de las áreas, de todos los aspectos de desarrollo para las personas, todas aquellas competencias que tienen que mejorar o adquirir, todo lo que es el registro de quiénes son nuestros talentos en la organización para poder invertir en el desarrollo de ellos, ¿sí? Y también otro que es un módulo que fue junto con lo que es liquidación de sueldos, la parte de gestión de tiempos de administración, fue el que en general más rápidamente también se automatizó, que es el sistema de selección. Primero, los que primero vinieron a permitirnos gestionar esto fueron las páginas web para buscar trabajo, por ejemplo, Zona Jobs, empleosclarín.com en su momento, fueron los primeros que trajeron las novedades bueno, Boomerang fue por excelencia la primera, ¿no? Que son sitios de búsqueda de trabajo y que te decía, bueno, además de, arrancaba así, bueno, además de que yo te permito que, mi sistema lo que permite es que vos puedas publicar la búsqueda, la gente se postule, empezaron a agregar valor, diciendo, bueno, además te permito que filtres todos los currículums que te llegan. Y además después lo que nos permitió fue, nos dio como la facilidad de ir registrando lo que iba pasando en el paso a paso del proceso. Si habías preseleccionado el currículum, si habías llamado a la persona a la entrevista, si habías tenido la entrevista, qué resultados tuvo la entrevista. Entonces, esas son las cosas que nos permiten hacer los sistemas y nosotros dedicar, por ejemplo, en ese caso, más tiempo a entrevistar, entonces los tiempos de las búsquedas se acortan, somos mucho más eficientes en los tiempos, porque nos estamos ocupando de lo que realmente agrega valor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta también, además de estos módulos de los sistemas de gestión de recursos humanos, es que cuando uno tiene un sistema de gestión de recursos humanos hay como diferentes tipos de accesos. Ven que acá dice, bueno, portal por empleados. Ok, en ese sistema de gestión, ¿a qué información van a poder acceder los empleados? ¿Sí? Entonces yo tengo que tener como distintos tipos de accesos para el sistema. Y bueno, en el portal de empleados, por ejemplo, las personas podrían ver perfectamente cuáles son los beneficios, ¿sí? Pueden acceder a ver su recibo de sueldo, pueden entrar a ver cuántas vacaciones tienen, o cuántas consumieron y cuántas les quedan, pueden entrar a ver cuál es su sueldo, pueden entrar y ver qué capacitaciones vienen haciendo, pueden entrar y ver su evaluación de desempeño, su plan de desarrollo, ¿ok? Pueden entrar a ver qué búsquedas hay abiertas, si hay una política de publicación de búsquedas internas, por ejemplo. Entonces, ahí pensar en, ok, ¿a qué información de todo este sistema va a poder acceder el empleado? Después tenemos la interfase más de los líderes, los jefes, ¿sí? ¿A qué información de las personas que forman parte de sus equipos pueden acceder los gerentes? Bueno, pueden ver cuál es el sueldo de la persona, si falta ir teniendo registro de cuántos días va faltando, si tuvo un accidente, también lo mismo, aprobar vacaciones, ver qué capacitaciones hicieron los miembros de su equipo, los resultados de la evaluación, gestionar la evaluación de desempeño y ver los resultados anteriores, acompañar a la persona en el proceso de desarrollo. Bien. Y después está la interfaz para los usuarios de recursos humanos, que son los administradores del sistema, donde deberían acceder a toda la información dependiendo del rol o a ciertos roles. Por ejemplo, si vos sos del área de reclutamiento y selección, ok, lo que vas a tener es acceso a la información que se genera dentro de lo que es el módulo de selección,
no necesitas acceder quizá a saber las vacaciones que tienen los empleados de la organización. Entonces, ahí mismo dentro de lo que es la interfaz para los usuarios de recursos humanos, ahora si vos tenés un rol de business partner, o tenés un rol de business partner, por ejemplo, y sos el business partner para el área de producción, ok, vos posiblemente puedas acceder solo a la información de todos los módulos, pero solo de los empleados de tu cliente interno, que en este caso son los empleados de producción, ¿sí? Y no vas a tener acceso a ver la información de los empleados de ventas, por ejemplo. Ana, ahora sí me parece que estamos con el tiempo. Y 9 y 10, ¿verdad? Sí, ya me falta. Ok, genial, gracias. Bueno, entonces, esta es la evolución de los sistemas, que es un poco lo que venimos charlando, ¿sí? Y es que antes teníamos papel, después aparecieron los sistemas aislados o propietarios, esto que les decía, por un lado el sistema de liquidación de sueldos, por otro lado el sistema de gestión de los tiempos. Después aparecen la complejidad de los sistemas globales, ¿sí? Que empiezan a integrar todos estos módulos que estaban por separado, pero además empiezan como la Internet permitió, y mismo la globalización permitió la instalación de filiales de las organizaciones globales, ¿sí? Lo que le permitió a las empresas multinacionales esto, o a las locales, pero que, no sé, un supermercado que tiene filiales en distintas zonas geográficas, poder centralizar esa información, y lo más avanzado hoy en lo que es tecnología para los sistemas de gestión es lo que son los sistemas, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver qué características tienen que tener estos sistemas de recursos humanos para que nos sirva a nosotros como profesionales y poder gestionarlos. Tienen que ser flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sistema debería permitirme adaptar cómo me procesa la información de acuerdo a la necesidad que yo tengo, ¿sí? No que sea un sistema cerrado, enlatado, que yo digo, no, mira, en esta empresa en realidad la evaluación de desempeño se gestiona de esta manera, entonces yo necesito que cuando alguien entra y carga su evaluación de desempeño, el sistema lo que me devuelve sea esto. Y el sistema, la arquitectura del sistema lo que tiene que permitirle al cliente, que seríamos nosotros en este caso, o si se desarrolla dentro del área de sistemas mismo de la empresa en la que trabajamos, tenemos que tener en cuenta esto, que nos tiene que permitir hacerle los ajustes necesarios para que nos devuelva la información como la necesitamos. Tiene que ser modular, ¿sí? Lo que veíamos recién son los módulos de un sistema de recursos humanos, que podría coincidir con las funciones de recursos humanos. Y esos módulos tienen que poder interactuar entre sí, y tendríamos que poder ir implementando los módulos o todos juntos o gradualmente, ¿sí? Empezar por el módulo de liquidación, después seguir por el módulo de administración, después por el módulo de selección. Tiene que ser seguro un sistema. Piensen que si más que ningún otro sistema, si se filtra información confidencial de los empleados, estamos en un problema. Entonces, tenemos que estar atentos a que sea un sistema seguro en cuanto a las normas de seguridad informática, pero también seguro respecto a cómo me presenta la posibilidad de restringir los accesos. Tiene que ser completo, ¿sí? Tiene que poder brindarnos la información completa de todo lo que yo necesito. Tiene que ser integrado, es decir, si yo ingreso a la información de un empleado, que en lo posible que tenga que ingresarla una vez cuando empezó el proceso de selección antes de que entrara, o ni bien entra, si yo ingreso el nombre y apellido de la persona, tiene que eso reflejarse en todos los otros módulos. Por eso es importante que los módulos se comuniquen entre sí para generar un sistema integrado. Bien, tiene que poder darnos reportes. Y nosotros de todo esto, de toda la información, de todos los datos que ingresamos, no podemos tener los reportes que necesitamos para gestionar eficientemente, y
no va a tener mucho sentido, porque si yo digo, bueno, necesito ver cuántas personas cumplen este mes 5 años para mandarles el regalo, tengo que tener rápidamente el acceso a un reporte que me baje la fecha de ingreso de las personas, ¿sí? Tiene que estar basado en los últimos avances tecnológicos, ¿sí? Porque lo que empieza a pasar es que si un sistema queda obsoleto, no nos permite gestionar eficientemente, justamente, y te vas quedando obsoleto, y lo que tenés que buscar es eso. Siempre tener tecnología de punta implementada y que gestione según tus necesidades. Por ejemplo, hoy esto que les decía es el cloud, ¿sí? Y por último, y súper importante, un sistema de gestión de recursos humanos tiene que ser amigable. Así como cuando nos compramos un celular, no tengo que leer un manual, porque el uso es súper intuitivo, un sistema de recursos humanos debería acercarse lo máximo posible a esa posibilidad. ¿Sí? Tiene que ser lo suficientemente claro en el camino del uso de cómo ingresar la información, cómo hacer para obtener un reporte, etcétera, 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 lo suficientemente intuitivo como para que sea amigable su uso. ¿Sí? De nuevo, yo siempre pongo el ejemplo del celular porque está buenísimo decir, bueno, me compro un celular. ¿Quién lee el manual de instrucciones de un celular? Nadie, agarra el celular y lo empieza a usar. ¿Sí? Ya es como que más o menos ya sabemos, bueno, los sistemas de gestión de recursos humanos deberían asemejarse lo máximo posible a esa experiencia de usuario. Bien, bueno, cumpliendo con los tiempos, estoy fantástica, tenemos unos 10 minutitos de break-up room para trabajar sobre esto, ¿sí? Sobre algunos casos, vamos a ver ahora, qué cosas que pasan con sistemas de recursos humanos y tenemos que decir a qué característica a qué característica corresponde, a qué característica del sistema de recursos humanos corresponde esa situación, ¿sí? Bueno, a ver, básicamente eso es lo que quería contarles, de que cuando nosotros, sí, trabajando en un área de recursos humanos, es súper importante que cuando tengamos que implementar tecnología tengamos en cuenta todas esas características de un sistema de recursos humanos. Cuando analicemos proveedores, cuando analicemos esto, tratemos de, como digo yo, no armar Frankenstein con los sistemas y empezar a tener, no, con aquella empresa contratos de liquidación de sueldos, con aquella otra lo de selección, con aquella otra, tratemos de armar sistemas que, si hacemos eso, que se integren, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por sumarse nuevamente a la clase de hoy de Administración de Personal 1. Vamos a seguir estando bajo la misma modalidad hasta el 8 de agosto, cada vez falta menos, así que quedan poquitas clases súper interesantes también. Mismo horario, de 10 a 11:30, esperemos que hayan tenido un muy lindo aprendizaje, y bueno, nos vemos el sábado que viene con más temas interesantes de recursos humanos. Perfecto, no corten la energía, sigamos aprendiendo. Sí, abrazos para todos, esperamos que les Chao. hayan servido. Bye. Chao, buen fin de Gracias, semana. buen fin de semana. Chau, chau.